Hola a todos, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos. Esta es otra noche de Instantes por nuestra querida pantalla de Unife, donde tenemos este ciclo de charlas, de entrevistas íntimas, de poder conocer un poco más a la persona detrás del personaje. Hoy tenemos a la gran Viviana Zaccone. Hola Vivi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por venir. No, por favor, feliz de compartir este espacio. Actriz de teatro, de televisión, de cine. ¿Qué te gusta más? Porque en televisión la rompiste, me acuerdo, con cada novela en los 90, parte de los 2000, ¿no? Sí. ¿Cuánta tele que hiciste? Sí, Pero tele un montón. Bueno, empecé en la tele. Empezaste en la claro. tele, Clave de Sol. En Clave de Sol, la Sí. gran puerta de mi vida se abrió con ese programa Clave de Sol. Sí. Después hice mucho teatro, hace unos 12 años más o menos que vengo haciendo teatro de manera ininterrumpida. Cine es lo que menos hice. Son cosas tan distintas. La verdad que la manufactura, digamos, de una y otra son muy distintas. Claro. Pero si tengo que elegir, el teatro es como lo más hermoso, porque lo completa el público. Y ese contacto ahí con el público cada noche es divino. Además de la gran revancha que el teatro te da todo el tiempo, que no te lo da ni la tele, ni... La tele te lo da un poquito, porque la última, si algo sale mal lo podés repetir, pero el teatro te da revancha todas las noches a que sigas conociendo tu personaje, a que sigas viviendo la historia, a que cada vez lo puedas hacer mejor. Es maravilloso el teatro. Y ahora estás en Un viaje en el tiempo, que ya vienen desde temporada del verano, ¿no? Sí, un exitazo en Carlos Paz, que bueno, es la comedia de Pedro Alfonso y Paula Chávez, ¿no? Que ellos la vienen rompiendo en Carlos Paz hace muchos años. Son ahí como ya capocómicos instaladísimos. Qué loco eso, ¿no? Es hermoso. Si tendríamos que traspolar las figuras de los 80, de los 70, con ese amor y esa conexión con Córdoba, ¿con quién podemos...? Y no sé, bueno, Pedro siempre dice que su gran maestro fue Emilio Dizzi. Emilio Dizzi, claro. Su gran maestro. Claro. Así que tal vez con él, ¿no? Creo que es un lindo homenaje y se lo merece que sea él. Que empezó también Emilio a trabajar con ellos las primeras obras, no sé si una o dos las hizo con los chicos. Y ellos lograron cautivar al público de Córdoba realmente muy, muy bien, ¿no? Que como que captan la esencia. Este es el primer año que yo hago con los chicos. Y la verdad que trabajando con ellos entiendo esa cosa amorosa y familiar que lograron unir en ese espectáculo, en un espectáculo tan lindo con la calidez con el público, meter al público también dentro del show, porque siempre se hace como una celebración después de cada función, donde el público participa. Así que bueno, empezamos en Carlos Paz, la temporada que hizo Pedro y Paula en ese momento. Pachu Peña, Sebastián Almada y Noelia Marsol también completan el elenco. Qué elenco. Los nombró a todos con la dirección de Diego Ramos. Y después vinimos a Buenos Aires, porque fue un exitazo. Hicimos una primera temporada en Buenos Aires y ahora una segunda que terminamos en agosto. Así que y ahora reemplazada Paula por Marcela Klosterboer. Qué bien. ¿Y qué sentís de poder hacer esta comedia o de hacer comedia? Comedia vengo haciendo, por suerte, porque me gusta muchísimo, lo disfruto un montón, hace bastante tiempo. Pero esta comedia es particularmente linda porque es como muy mágica. Es una comedia para toda la familia. Buenísimo. Muy blanca, con un humor muy blanco. Y tiene muchos condimentos que para mí la hacen un éxito, ¿no? Primero, bueno, la historia es muy bonita, es muy simple, tiene una historia redondísima donde un personaje por error viaja en el tiempo, se traslada a 1986 y toda la obra transcurre en 1986. Entonces eso lo hace muy mágico porque además recordás la música, el vestuario, todo lo que pasaba en ese momento, ¿no? Así que es divino. Bueno, ya eso lo hace mágico. Y también que sea para toda la familia, porque se divierten los más grandes, se divierten los más chiquititos. Así que es hermoso. ¿Y cómo es hacer temporada, por ejemplo, en Carlos Paz? ¿Te vas todo el verano? ¿Cómo es eso? Porque debe estar bueno, pero al mismo tiempo debe ser un esfuerzo, ¿no? Movilizar toda tu vida a otro lugar. Sí, es un esfuerzo porque tenés que primero diagramar realmente una cosa de ver cómo dejas tu casa, porque todo acá sigue funcionando y te instalás 3 meses afuera. Es muy agotador también porque las funciones son de martes a domingo, solamente los lunes tenés libre, así que se hace agotador, pero también es maravilloso. También es muy lindo. A mí me gusta mucho hacer gira.
ya sea, digo, instalada, todo lo que gira, ¿no? Porque a veces nos instalamos en Carlos Paz, a veces en Mar del Plata, o a veces hacemos gira, como hablábamos hace un ratito, por todo el país. Por todo el país. Y todo tiene su magia y su encanto. Es muy agotador, por supuesto, pero es divertido de hacer. Yo siento que quizás también, no sé si te pasa, pero te podés capaz que recargar de la energía de ese público, ¿no? Que está en diferentes lugares, que son tan copados, tan... Sí, bueno, porque además mucha gente está esperando realmente. Bueno, nos siguen escribiendo siempre que yo publicito en mis redes alguna hora que estoy haciendo, y cuándo venís a Salta, y cuándo vienen a tal lugar, porque realmente acercarles la propuesta teatral es fabuloso, porque no todo el mundo por ahí tiene la posibilidad de viajar a alguna de las plazas ya por ahí más importantes, ¿no? De teatrales. Entonces es lindo, y el contacto con el público siempre es maravilloso. Sí. ¿Y extrañás hacer televisión o series o novelas? Porque cómo olvidarte en tantos éxitos. Bueno, Montecristo, ¿no? Uy, Montecristo fue maravilloso. Qué éxito. Se sigue dando en Netflix todavía. Está, bueno, mucha gente que me escribe porque la está viendo por segunda vez, tercera vez, quinta vez, o algunos las descubren, los más jóvenes. Claro. Sí, la verdad que es una... El final fue en el Luna Park. En el Luna Park. Épico en el Luna Park, lleno el estadio, nosotros mirando el último capítulo desde atrás, y cuando terminó se levantó un telón gigante y estaba todo el público ahí recibiéndonos y devolviéndonos tanto cariño y tanto amor. Fue inolvidable. Si tenemos que retrotraernos, si tenemos que hacer este viaje en el tiempo, y si vamos a esa Viviana Sacone cuando llegó a Buenos Aires, hizo el primer casting, fue a Clave de Sol, ¿te imaginabas todo esto? ¿Te imaginabas que ibas a hacer esas series tan potentes, que ibas a pisar tantos escenarios? ¿Estaba ese sueño y esa decisión? Sí. Estaba, por supuesto que estaba. Recién pensaba, no qué decirlo, porque por un lado está esta cosa de que hasta dónde uno lo imaginaba, pero cuando el deseo es tan grande es como que sí, de alguna manera lo imaginabas. Claro. Sí, yo lo deseaba profundamente, lo imaginaba. Me acuerdo el día que hice el casting para Clave de Sol, que me fui con la sensación de empezó. ¡Wow! ¡Qué lindo! Así que ahí como que se instaló esa alegría, ¿no? ¿Cómo llegaste al casting? Porque vos eras de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Heppener. Hoy discutía con un amigo de Heppener, y él me decía, se dice Heppener. Digo, no, se dice Heppener. Yo estaba leyendo y digo, ¿será Heppener? ¿Será Heppener? Yo le digo Heppener, siempre le dije Heppener porque es con J, siempre dije Heppener, pero sí, hay algunos que dicen Heppener. Por Bransen, ¿no? Muy cerquita, es partido de Bransen. Partido de Bransen, sí. Bien. Bueno, yo ahí empecé ya a sentir muy joven la vocación y el deseo de ser actriz. Sí. Así que, bueno, empezamos con una amiga que las dos, con Bachi, que siempre le mando un beso, la sigo viendo, por supuesto, sigue siendo mi gran amiga. Y las dos empezamos a soñar, las dos queríamos ser actrices. Sí. Y empezamos a viajar los fines de semana y empezamos a estudiar en Bransen también, de muy jóvenes. Armamos en el colegio un grupo, nuestro primer grupo de teatro, donde hacíamos obras. Eras directora ya ahí. Hacíamos un poco de todo, ¿viste cómo era? Todo muy a cooperativa. Claro. Con profesoras que nos ayudaban también. Así que, bueno, ahí empezó como todo este sueño a rodar. Y como en mí seguía viva la idea, digamos, de seguir, de dedicarme a esto, terminé el secundario y ya empecé a viajar a Buenos Aires. Y vi en un momento que se hacía un casting. Sí. Así que me presenté. Yo en ese momento superaba la edad que pedían para el casting. ¿Ah, sí? Pero dije, es mi oportunidad. ¿Cuánto tenías? Yo tenía 20 y era hasta 16. Bueno, listo, y dije, pasa. El no ya lo tengo, Claro. El no ya lo tengo, voy. No pasaba igual porque yo siempre di más grande de lo que era. Cuando era joven siempre daba más edad, entonces... Yo siempre hago esta salvedad cuando cuentan estas anécdotas, que estamos hablando de un momento donde no había celulares, no había mail, no había redes sociales, Exacto. Había que mandarse. Había que mandarse, tenía que ir nada más. Así que bueno, fui, hice la fila ahí, esperé mi turno, me tomaron el casting, bueno, finalmente un casting, otro, y ahí quedé ahí. ¿Tardaron mucho en llamarte, en confirmarte? Mira, no solo tardaron mucho en llamarme, sino que esto también lo cuento para incentivar a la gente a que no se quede esperando nunca, porque de los que quedamos, de los pocos que quedamos, éramos más de 4.500 chicos que nos presentamos, yo iba viendo después, ¿no? Como, entró, ella hizo el casting conmigo. ¿Los ibas viendo en tele? Los iba viendo en tele. Ay, no, que claro, que entraba uno, otro, y de pronto empezó a pasar como 2 semanas, 3 semanas que ya no entraba nadie más. ¿Qué está pasando? La historia estaba ya como muy completita. Entonces, como no había teléfono ni nada,
yo no tenía teléfono. Ah, sí, recién tenía teléfono en mi casa, pero de línea, que lo habían puesto hace poco. Claro. Tomé el tren y me mandé de nuevo a Canal 13. Wow. Dije, perdón, yo quedé en el casting, no me están llamando, no sé si... Me dice, justo entra un personaje. Mirá. Toma, y me dieron el libreto, tenía que grabar al otro día, y ahí empecé. Y no entró nadie más. Wow. Además, después que entré yo no entró nadie más. Así que nunca se queden esperando el llamado. Es una mezcla de quizás suerte y también generarla uno, ¿no? Es que eso, la suerte en un punto es eso, sí. ¿No? La suerte, muchas veces nos tocan momentitos de suerte que ni siquiera los vemos. Claro. Porque no estamos preparados para eso, no estamos como con el entusiasmo de hacerlo. O sea que ese deseo fue crucial, muy fuerte, fue el que te impulsó a decir, bueno, no me quedo con esto, voy y vuelvo e insisto, ¿no? Así es, claro. ¿Y quién te ayudó o quién te acompañó en ese deseo? ¿Tu familia, tus papás? ¿Ellos siempre estuvieron de acuerdo con que vos hagas actuación o empieces a trabajar en los medios? Sí, o sea, en realidad siempre me apoyaron con todos sus miedos, porque nadie en mi familia pertenece a este medio, ellos tuvieron almacén toda su vida, fueron comerciantes en un pueblo, imagínate. Tenían como mucho miedo a la frustración, a que yo deseara algo y no se me diera, y entonces siempre me lo dijeron, pero a la vez me acompañaron. Qué bueno eso. Sí, porque estamos hablando de una época donde quizás estaba mal visto trabajar en los medios o ser actor, actriz, ¿no? Qué buena onda tu familia, tus hijos que te acompañaron. Sí, buena onda, porque además era buena onda y era subirse a la camioneta a veces para acompañarme a que yo tomara el tren, si perdía un tren o si terminaba muy tarde, me quedaba sin manera de volver a mi casa, porque en ese momento además viajaba todo el tiempo. Claro. Hasta que pude instalarme en Buenos Aires pasó un tiempo largo. Y cuando salen los programas ahí en Clave de Sol y vos empezás a ser quizás más conocida, ¿cómo te empezaste a llevar con eso, con ser conocida, ser famosa, quizás que te empieza a reconocer? Era siendo muy raro. Chiquita, jovencita, viniendo desde el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo te encontraste con todo eso? Mira, fue tan raro que todavía me acuerdo la primera vez que alguien me reconoció. Yo estaba caminando mirando vidrieras por la avenida Santa Fe. Mirá. Y alguien me dice, hola Viviana. Y yo me di vuelta pensando que era alguien de Heppeners. Claro. ¿Quién es? Y no, me saludó y me dijo, ay, te veo en el programa y no sé qué. Y dije, me reconoció, sabe mi nombre y todo por eso, ¿no? Claro. Bueno, ya después te vas acostumbrando, pero bueno, sí, me acuerdo de ese primer momento. ¿Cuáles son los maestros o esas personas que te dieron una oportunidad en tu carrera y que te marcaron para lo que sos hoy, para todo tu trabajo? Bueno, la primera persona, y digo, porque en realidad son muchas. Sí. Yo le estoy agradecida a cada una de las personas que me convocó para un personaje, porque todos ellos han confiado en mí, ¿no? Hasta el día de hoy, digamos. Sí. A quien me llama para comprar un personaje le estoy muy agradecida siempre. Pero si tengo que nombrar a una persona es Jorge Palas, que es la persona que me dio la gran oportunidad en Clave de Sol. Claro. Así que, digamos, en nombre de él, todo el resto. Qué siempre, lindo. yo creo que siempre hay que ser muy agradecido. ¿Cómo se agradece? ¿Con el trabajo, con el esfuerzo, con hacer bien el trabajo? Eso desde ya, pero eso también es para uno, ¿no? Me parece que, sobre todo en esta profesión, yo siento la gracia de vivir de algo que amo, de algo que me hace muy feliz, de algo que me enriquece incluso, enriquece mi espíritu, enriquece... Me enriquece de muchas maneras, hasta lo siento como un trabajo sanador. Wow. Entonces, hacerlo, por supuesto, con el mayor compromiso y el mayor amor, me parece que es una manera de estar agradecida. Sí. Y después también con el recuerdo, ¿no? Y con esto de realmente agradecer. A mí cada vez que me llaman para hacer un trabajo, pueda o no pueda hacerlo, me interese o no me interese el trabajo, siempre doy las gracias. A la persona que me llamó, muchísimas gracias por pensar en mí. Hermoso. Porque me parece que... Bueno, que se trata de eso. ¿Cuáles son los trabajos que decís, sí, esto lo hago, me encanta, y aquellos que decís, bueno, que si lo querés responder, ¿no? Esto todavía capaz que no, más adelante, ¿hay algún personaje o estilo o cosas que pones ahí algún reparo? Sabes que no creo que tenga reparos en nada, porque si hay algo que me vuela la cabeza son los desafíos. Claro. Y cuanto más difícil o más, esto no sé si podría, mejor. O sea, me seduce mucho. Lo que me pone ante un desafío nuevo. Entonces no creo que haya algo que no haría, bueno, por supuesto dentro de parámetros lógicos, ¿no? No, creo que no.
Sí, por ahí me gustaría que me lleguen más desafíos, porque siento que me llaman mucho, como hay un physique du rôle que es, viste, doy la mala, la rica, la villana, ¿no? Claro. Entonces me encantaría por ahí que me llamen para personajes que sean muy disruptivos realmente, que a priori no tengan como nada que ver con lo que doy, porque me gusta la composición, porque creo porque en realidad todos podríamos haber sido de todo en la vida. Y depende de las circunstancias que nos ha tocado vivir, estamos en un lugar y no en otro. Pero me gustaría que me lleguen cosas así como más dispares. Bueno, atención productores, por favor, que estén mirando. Pero claro, por favor, todos. Todas las opciones que podés dar con todo tu talento y tu profesión. Hablábamos un poco de las novelas, del teatro. ¿Te gustaría hacer series en las plataformas? Que haya más convocatoria respecto a eso, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que hay mucha convocatoria, no a mí. Bueno, pero hay mucha convocatoria. ¿Por qué? ¿Por esto mismo que decís? No lo sé, por esto lo digo con gracia. Sí. Realmente yo no una sola serie hice, que es una serie que la recomiendo, que creo que está en YouTube, la subió Luzu a su plataforma, que es Privier. Y hablando de esto de la obra, ¿no? Del paso del tiempo, ¿cómo te llevas con el paso del tiempo? ¿Qué trabajo haces? Pues estás espléndida, te digo, ¿eh? Haces un trabajo interno, físico, ¿cómo es el día a día? Hago de todo. ¿De todo? Hago de todo. ¿Sí? Hago de todo. Pero básicamente porque me interesa sentirme bien. Sí. Pero sí, a ver, creo que es un trabajo de día a día también, eso de cómo asumir el paso del tiempo, porque va habiendo cambios, obviamente, y hay días que los llevo mejor y hay días que no los llevo tan bien. Hay días que por ahí, viste, me miro y digo, ay Dios, ay, acá tengo 3 arrugas más, o uy, ¿qué hago con las canas? ¿Me las dejo? ¿No me las dejo? Estoy cansada de teñirme. Me parece que yo quiero vivirlo bien, quiero decir, quiero estar lo más relajada posible. También quiero estar bien porque me gusta verme bien. Pero creo que el sentirse bien y el trabajar con uno, yo hago actividad física regularmente, no te digo que todos los días porque no es una obsesión, pero regularmente hago actividad física y trabajo sí todos los días con mi interior, en todo lo que puedo, medito, bueno, como hago coaching, me auto-coacheo también. Muy bien, está muy bien. Digo, trabajo con todo esto porque primero que lo interior creo que es la esencia básica para estás bien y seguramente te vas a reflejar bien, ¿no? Creo que el exterior es mucho como una muestra de lo que está pasando dentro nuestro. Pero sí, me interesa estar lo mejor posible. Y bueno, ya te digo, es un trabajo de todos los días porque a veces... A veces no tenés ganas, a veces sí. No, porque aparte, a ver, yo amo la vida mucho. Amo el estar con mis hijas, amo mis amigos, amo todo esto, y pensar que es finito, hoy por hoy, me da mucha tristeza. Todavía me digo, ay, che, esto se va a terminar un día, que bacana, ¿viste? Y te esforzás por estar bien para vivir esos momentos. Exacto, y por vivirlo lo mejor posible, claro. por llegar a la mayor edad posible de manera autónoma, independiente y feliz, disfrutando de la vida. ¿Siempre tuviste esta mentalidad o algo pasó en tu vida que empezaste a encontrarte con esos sentimientos y con esas decisiones? No, siempre tuve esta mentalidad, pero sí pasaron cosas en mi vida muy, muy dolorosas, muy traumáticas, que me obligaron a buscar herramientas más tangibles y a ponerme a trabajar profundamente en esto de estar bien. Bien. Pero siempre tuve esta mentalidad. Qué bueno que pudiste resignificar, ¿no? Sí. Todo eso. Bueno, pero tiene que ver también con el amor a la vida, ¿no? Hay un momento donde uno dice, o me entrego a esto, o me convierto en víctima de las cosas, o doy una vuelta y realmente tomo la sartén por el mango, me convierto en protagonista y empiezo a vivir la vida que quiero. Qué bien. ¿Y qué es la felicidad para vos? ¿Compartir estos pequeños momentos o todos los días, todo el tiempo? Viste que hay varias versiones de qué es la felicidad para cada uno. Yo tengo una frase de cabecera con respecto a eso que la tengo incluso anotada en mis redes. A ver. Soy feliz porque lo decido. Ahí va. Yo lo decido. No puedes estar esperando. Porque si no estás esperando, es verdad. Esperando que te llegue ese momento crucial, esa situación. No, y en realidad es una decisión. Yo creo que ser feliz es una decisión. Y es cómo tomás cada momento. Sí. Yo decido ser feliz desde que abro los ojos a la mañana. Qué genia. Y claro, y celebro la vida, y celebro que tengo mis seres queridos sanos, mis hijas están sanas, yo estoy sana. Entonces, celebrar cada momento me parece que
que va construyendo la felicidad. Yo pongo el foco ahí. Para cada quien será algo distinto, ¿no? Pero sí creo que uno puede decidir ser feliz. Es una decisión. Qué bueno eso, porque es verdad también que sucede que hay gente que sufre muchos problemas, pero pasan por arriba esos problemas, ¿no? A las personas. Entonces está bueno tener esa fortaleza. A veces cuesta tener esa fortaleza, ¿no? Sí, sí, pero ayer escuchaba algo que tiene que ver con esto, ¿no? Y es cuando problemas, que todos tenemos problemas, cuando yo digo soy feliz porque lo decido, por ahí la gente, alguno dice, y claro, si total vos tenés todo resuelto. No, quiero que sepan, no la mayoría de las cosas no están resueltas. Claro. Pero es como cómo quiero tomarme esas cosas y a qué le quiero dar prioridad en mi vida, ¿no? Y ayer escuchaba algo que tenía que ver con esto, como cuando tenés salud, básicamente tenés un montón de problemas. Tenés esto y aquello y no te puedes ocupar de tantas cosas. Ahora, el día que dejás de tener salud, el único problema que pasás a tener es ese. Exacto. Y te das cuenta que todo lo demás no tiene ninguna razón, no tiene sentido, todo pasa, todo es mínimo, ¿no? Es mínimo. Vivi, ¿cómo sos como mamá? ¿Cómo te describís como madre? Es un aprendizaje constante el de ser madre. Hijas, tengo 2 hijas, Alegra y Serena. ¿Qué edades? 22 y 20. Ah, bien, linda edad. Hermosa ya están edad. saliendo a la vida. Porque ya estamos, por eso te digo que es un aprendizaje constante, porque cada nueva etapa, ¿no? Te acomoda en un lugar distinto. Claro. Tuve que aprender a dejar de ser la mamá, de estar encima, pendiente de todo, para ya empezar a correrme. ¿Eras muy obsesiva con las niñas? No sé si es la palabra obsesiva, pero sí, muy cuidadosa. Muy cuidadosa. Muy cuidadosa, sí. Me gusta, está Las bueno. crié yo, ¿viste? Entonces también esto de tener la responsabilidad es fuerte. Es fuerte. Claro. Pero bueno, creo que hice un buen trabajo. Sí, porque somos muy compañeras, nos tenemos mucha confianza, yo confío mucho en ellas y ellas en mí me cuentan sus cosas. Así que está bueno. ¿Fueron por el lado de la actuación o no? Por otro? No. Nada que ver. No. Las dos tienen una beta artística muy fuerte, pero Serena, la más chica, es tatuadora. Mirá. Es maravillosa. Es entonces dibuja, hace sus propios diseños, es maravillosa. Y Alegra escribe excepcionalmente bien. Qué hermoso. Sí. Qué lindo. Hablando un poco de lo que es la actuación, ¿hay otros rubros que vos hayas o te guste trabajar? Digo, ¿te gusta, no sé, el tema de inversiones o sos medio empresaria o emprendedora? ¿Tenés otras vetas? Estoy trabajando como empresaria, digamos, mi beta más empresarial, en un apart-hotel que se abre ahora, si todo sale bien, a fin de año, que es muy bien. Tames Boutique Apart-Hotel. Ay, Viviana, no te tenías. Sí. Así que ahí también los voy a esperar ya. Vamos a cubrirlo, te digo. Sí, por favor, me encantaría. Pero claro que sí, porque es un lugar muy lindo, de diseño te diría, porque está todo hecho como si tiene un bar abajo, pero del 1900, realmente con materiales de primera, así que muy bello para hacer algunos eventos ahí también. Así que Tames Hotel. Encontrar esos lugares en Buenos Aires. Tames Hotel, ¿no? Tames Boutique Apart Hotel. Hermoso. Sí. Eso, y también, como emprendedora que soy, diseñando algunas otras cosas, pero que están más verdes todavía, pero sigo, sí, todo el tiempo estoy. Sos inquieta, ¿te gusta? Muy inquieta. Qué bueno lo del hotel, me quedé con eso. Sí. Es un desafío encontrar esos lugares que uno pueda como crear algo tan lindo, ¿no? Acá en Buenos Aires. Sí. Yo encontré, también porque, digamos, los emprendedores de esto son amigos míos, muy amigos, que me propusieron la idea de asociarme a ellos, de estar junto a ellos y para mí fue maravilloso, ¿no? Primero porque confío y después cuando vi lo que estaban haciendo dije, pero claro, quiero ser parte. Qué lindo. Bueno, vamos a estar ahí atentos entonces. Sí, claro. Trabajaste en El Puntero, ¿no? Sí, trabajé en El Puntero. ¿Cómo fue hacer esa serie? Divina, fue una serie maravillosa. De las últimas ya que se hicieron. De las últimas. Muy linda serie, un personaje que en realidad fueron 4 capítulos, pero hay muchísima gente que me recuerda por ese personaje de Mónica Dorio. Mónica Dorio. La diputada ahí medio sucia. Me encanta. Y con respecto a los premios, ¿te ganaste Martín Fierro? ¿2 o 3? 2 Martín Fierro. 2 Estrellas de Mar. Sí. Y un ACE. ¿Cómo te llevas con esos premios? ¿Es un mimo al alma?
¿Te ayudan, no sé, al ego? ¿Cómo lo llevas? No, al ego no, porque creo que justamente en parte de trabajar, todo esto que te decía, trabajar todo el tiempo, también se trabaja el ego, ¿no? Y el ego tiene que estar en un lugarcito ahí tranquilo, sí. donde sepa que está bien, pero que no estorbe, ¿viste? Bien. Que no se... sí es un mimo, por supuesto, porque es una fiesta. Cada uno de estos eventos que se hacen en cualquiera de los ámbitos, ya sea televisión, teatro, lo que fuese, hay mucho esfuerzo puesto en eso, ¿no? Y es una fiesta y se reúne toda la gente del sector y te encontrás con conocidos, con amigos. Entonces es un lindo reconocimiento al esfuerzo de ese trabajo, ya sea propio, en conjunto, en comunidad, porque en realidad nunca es propio solamente. Sí. Entonces, desde ese lugar es un hermoso mimo. Ahora, esto no te coloca en ningún lugar de mejor o peor. Ni el que se lo gana, ni el que no se lo gana. En realidad. Es una cuestión de, bueno, fortuito, te tocó un lindo papel, justo la subjetividad de varios hicieron que le gustara más ese trabajo que ese, pero bueno, por eso digo, al ego no le hace nada, pero sí, es lindo, a mí me gusta recibirlos, por supuesto. Hablábamos hace un rato de Clave de Sol, que fue tu primer programa en televisión, y la primera obra que hiciste en teatro, por ejemplo, en Calle Corrientes o en Buenos Aires, ¿te acordás cuál fue? Bueno, Clave de Sol también la hicimos porque, claro, porque se hacía teatro también, era un éxito, ese programa era un éxito increíble. Era como el Casi Ángeles de... Claro, ¿no? Claro, de aquellos años. Así que bueno, hicimos teatro, hice teatro con eso. Después hice, creo que lo que siguió inmediatamente fue una comedia que se llamó ¿Y mis pantalones dónde están? Me muero. Dirigida, una comedia muy, muy graciosa, dirigida por Raúl Taibo. Qué lindo. Así que fue eso lo segundo que hice. Y después empecé como de a poco en el teatro. Me costó, viste, meterme. Hacía mucha más televisión. Sí. Hasta que en un momento surgió algo. Yo ahí sí que no me acuerdo bien si fue La Cabra u otra cosa. Y a partir de ahí no paré nunca más de hacer teatro. Hermoso. Sí, hermoso. ¿Y te acordás esas sensaciones? Porque yo siempre quiero ir a ese lugar, ¿no? A esa primera vez que pisaste un escenario acá en Buenos Aires con todo ese público, esas expectativas, esas mariposas en el estómago, lo que sea. ¿Te acordás de eso? ¿Cómo fue? ¿O esas sensaciones? Sí, me acuerdo, pero básicamente porque aparte las mariposas en el estómago, el día del estreno, digamos, siguen estando. Ay, qué lindo. Es el momento en el que me pregunto por qué me dediqué. ¿Por qué estoy pasando esto? Tantos nervios. Después entiendo inmediatamente por qué. Tienen porque que estar el disfrute es hermoso, ¿no? Claro. Pero el día que salís por primera vez con un público que va a ver el trabajo, da unos nervios impresionantes. Qué lindo. Y hablando, voy y vengo, ¿no? Porque me acuerdo de los premios. El mayor premio me imagino que son tus hijas, ¿no? Sí, ni hablar. ¿Que decidiste tenerlas en tu casa? Sí. ¿Fue parto en tu casa? Sí, fueron las dos. ¿Cómo fue esa decisión y ese proceso? Yo te diría que es algo que vino conmigo, porque en realidad no es algo que yo hubiese evaluado con mucho tiempo, no lo tenía ya como diagramado, pero en el momento en el que me enteré que estaba embarazada, me empezó a pasar que me costaba concebir la idea, o sea, concebir desde lo mental, ir a concebir a un hospital. Wow. Entonces, bueno, empecé a indagar y ahí me enteré que que se hacían los partos domiciliarios, que había médicos que se dedicaban a eso, con acompañantes, con parteras y con todo. Así que, bueno, empecé a indagar y esa fue la decisión tomada y fue maravilloso. ¿Lo disfrutaste? Muchísimo, Qué bien. muchísimo. Qué bueno. De hecho, por mucho tiempo, después obviamente que la vida te va como acostumbrando, pero después de parir a la primera y a la segunda decía, ¿y ahora qué voy a vivir tan fuerte como esto? Algo que me movilice tanto como esto. Fue hermosísimo. Qué lindo, qué lindo mensaje también, ¿no? Para quizás aquellas chicas que lo están viendo ahora y que tienen ganas de hacerlo con una consulta médica, por supuesto. Por supuesto, con cuidados, con los estudios que también te vayan certificando que estás en condiciones y que el embarazo está funcionando bien y yendo todo muy bien como para poder hacerlo sin riesgos, por supuesto. ¿Tu familia qué te dijo? ¿No estás loca, nena? Obvio, no claro que sí, obvio, pero mirá, ¿cómo venís a romper ahí el statu quo de ir claro. No, ¿por qué lo tenés que hacer distinto vos? Pero bueno, es realmente algo que lo sentía, ni siquiera por eso te digo, no es algo que lo planeé o que de pronto me enteré y dije, ay, qué copado hacerlo así. No, me empezó a pasar, fue una necesidad. Claro, me encanta. Con respecto a lo que es
El teatro también hiciste clásicos. ¿Estuviste con Dora Baret? ¿Trabajaste con Dora Baret? Sí, trabajé con Dora. Trabajamos en televisión, primero con ella hicimos Celeste. Ella era mi mamá. El personaje que yo hacía era de Rita. Una madre muy particular. Dora también un exitazo. Fue eso, una novela muy, muy importante con Andrea del Boca. Fue la primera novela donde se hablaba del SIDA, ¿no? Así que fue una novela bastante ícono también. Y después nos encontramos haciendo un tranvía llamado Deseo. ¿En el teatro? Sí, en el teatro. Qué bien. Hermoso. ¿Cómo se aprende, no? De trabajar también con esas figuras. Sí. ¿No? Muchísimo. Digo, ¿cuánto te deja, no? Para muchísimo. El día a día. Sí, es que en realidad la gran escuela es el teatro. Vos, por más que estudies, digo el teatro o la televisión, me refiero a la gran escuela es cuando empezás a hacer, ¿no? Todo lo que estudiás y ves y los ejercicios y todo eso. Lo tenés en un lugar, ¿no? Como mental y en el cuerpo, pero hasta que no salís a la cancha, eso no baja y no se acomoda. Y por supuesto que en teatro, tener la suerte de compartir escenario con grandes figuras y con profesionales de la talla de Dora Baret, sí, aprendés muchísimo. ¿Y cómo fue pasar por un clásico como es Brujas también? Eso fue... ¿Sabés por qué fue difícil? Porque claro, Brujas, fíjate que se sigue haciendo Brujas, ¿no? Y con las íconos que lo estrenaron, esos íconos maravillosos. Así que era como, el desafío de la comparación. Acá se viene la comparación. También. Pero bueno, fue lindo vivirlo. Teníamos un elenco, nosotras éramos, María Socas, que falleció, divina, una gran compañera y gran actriz, divina persona, Inés Esteves, Andrea Bonelli, después estuvo Andrea del Boca también. Me metí en un berenjenal porque cambió el elenco y ya veo que me olvido de alguna. Leonora Balcarce, Romina Ricci, bueno... grandes actrices también lo hicimos. Yo ahí tuve la suerte de hacer 3 personajes. 3 personajes. 3, porque en Córdoba hice uno de los personajes, el que hacía en su momento Susana Campos. Después, cuando vinimos a Buenos Aires, hice el que hacía Moria, Luisa, y en un momento una de las actrices se enfermó, tuvimos que hacer como un trueque ahí, entonces yo salí a hacer un toro e hice otro personaje también, así que me dio como la chance de disfrutar la obra desde todos. ¿Hablaste con Moria? ¿Las vio Moria en algún momento? Hablábamos con ella, sí, porque además vinieron a darnos como el padrinazgo el día que Ay, qué lindo, qué lindo. Sí, porque eran muy amigas de Daniel Comba. Claro. Que también falleció lamentablemente, un gran productor, que fue el que nos llevó a Carlos Paz. Así que ellas vinieron a acompañarnos cuando hicimos la prensa de presentación. ¿Y hiciste algo hiciste Esperando la carroza, pero de la última versión, digamos, ¿no? No la última, que se hizo ahora hace poquito, sino una anterior, que fue una gran experiencia porque la hicimos en comunión el Teatro Cervantes en el Teatro Provincial de Mar del Plata. Entonces se hizo con un elenco de Buenos Aires y un elenco de Mar del Plata. O sea, el mismo elenco, quiero decir, lo compartíamos, actores de Buenos Aires con actores de marplatenses. Así que se hizo un gran casting allá y fue una experiencia hermosa, porque fuimos a hacer una temporada en el Teatro Provincial donde, había muchos marplatenses que quedaron siendo grandes amigos. Qué bello. Así que hicimos ese lindísimo clásico, porque además... y aparte está tan arraigado en todos nosotros. Sí, ¿no? Con Ingrid Pellicori, que hizo un trabajo maravilloso. ¿Vos de qué hacías? Yo hacía el que hacía Betiana Blum. Uy, qué personaje. Hermoso personaje. La mujer de Brandoni. Y dirigidos por Leonor Manso, que es una maestra. Qué lindo. Sí, divino. Una experiencia, mira, me vienen a la cabeza los diálogos. Ay, es hermoso, hermoso. No, sigue siendo maravillosa. La película misma, ves la película y te morís de risa. Es tan argentina, tan argentina. Qué divertido. Estoy repasando también mentalmente, trabajaste con Pepito Cibrián. Sí, con Pepe, gran amigo Pepe. Qué bueno, ¿no? Que también... ¿Qué hiciste con él? Con él hice Por el nombre del padre, una comedia de esas locuras que hace Pepe, que los dos hacíamos muchos personajes en el escenario. Y teníamos una gira pendiente que justo entró la pandemia y quedó ahí la obra a la mitad y la gira no se pudo completar, pero fue maravilloso. Qué bueno. Personajes loquísimos. No sé si lo estás haciendo ahora, pero en su momento dabas clases de actuación. No ahora. Ahora no. Digo como 10 años. ¿Y cómo te llevas con esa parte docente, de ser docente o maestra? Mira, cuando empecé con la docencia me empezó a fascinar algo que tenía que ver con tratar de
empezar a llevar a la cabeza y a la mente y a ponerle palabras a todo lo que yo ya hacía de manera como inconsciente, como que lo tenía en el cuerpo y simplemente me ponía en el lugar y salía. Entonces cuando tenía que empezar a explicar algo de todo esto, era hacer como un proceso nuevo de, bueno, a ver cómo, ¿no?, le doy forma mental, cómo lo conceptualizo. Eso me empezó a fascinar mucho. Así que bueno, me llevo muy bien. Es un lindo trabajo, es un gran desafío. Después pude dirigir algunas cosas, dirigí obras para microteatro y bueno, me sirvió mucho como el proceso de clases para eso. ¿Con qué van los alumnos? ¿Con qué te encontrás? De todo, de todo. Me he encontrado con alumnos llenos de deseos de dedicarse a esto, con un gran amor por la profesión, y me he encontrado con gente. Me pasó en Maschwitz, por ejemplo, que yo daba clases ahí, y me encontraba con gente que lo único que quería era ir a conocer gente. Hay de todo. Entonces, yo me quedo con ese alumno que le pone amor y que va a vivir la profesión, ¿entendés? Con mucho cariño, pero la verdad que hay de todo. Claro, decís, chicos, quiero darles una clase. No había Tinder, en ese momento no había Tinder. Iban a hacer teatro los tipos, ¿viste? Nada. Es la típica, el pibe que se puede tocar la guitarra para levantarse a la chica. Tal cual. Qué grande. Bueno, pero pasa. Pero, y con los chicos que vos decías que tenían futuro, que tenían ese amor y esas ganas, me imagino que te encontrabas con personas que decís, tengo que llevarlo. Ay, pero por Dios, a hacer bueno, un casting. Te digo que, por ejemplo, hoy hay un gran productor con el que todavía no pude trabajar y nos pasamos diciendo hagamos algo juntos, que es Juan Manuel Caballé. Ah, mira. Él es de Bransen y fue alumno mío. ¡Wow! Entonces, qué lindo. Es maravilloso, ¿entendés? Verlo hoy desarrollándose está como productor, ¿no? Pero me da muchísima felicidad. ¿Y vos con quién estudiaste actuación? ¿Allá en Bransen y acá en Buenos Aires? Estudié, en Bransen estudié con docentes de Bransen. Sí. Después un día llegó Andrés Caliendo, que no sé si vive o no todavía, hace muchos años de esto, que era un actor que lo conocíamos por las novelas, y fue a dar clases a lo que era el teatro municipal, al ámbito municipal, ¿no?, que lo llevaba la municipalidad. Ahí empecé con él, yo tenía 13, 14 años. Y después empecé a viajar a Buenos Aires. En ese momento estudié con Laura Bove, con Augusto Fernández, con Patricia Palmer, con Jorge Dorio Padre, que daba clases, hasta que después entré en el conservatorio. No lo pude terminar porque no me banqué quedarme en Buenos Aires. Me volví, empecé a estudiar magisterio, bla, bla, bla. ¿Extrañabas? ¿Ibas y venías? Ay, mira. Extrañaba como loco, me costó muchísimo. ¿Mucho? Muchísimo, sí. Te decías, no, tengo que volver. Tengo que volver, y un día no. ¿Qué extrañabas de Bransen? Y extrañaba la cosa segura. Segura de esto, de lo conocido. Vengo de un pueblo, yo era muy pueblerina. Sigue siendo pueblerina, yo me sigo como identificando con el pueblo. Voy todo el tiempo, una vez por mes. ¿Cuántos habitantes tiene? Tendrá 4.000. Ah, re chiquito. Muy chiquito, muy chiquito. Sí, muy chiquito. Claro. Y toda mi familia está ahí, mis sobrinos, mis hermanas, mis amigos, están todos ahí. Ahora, por supuesto, con los años hice amigos también acá y con la profesión y todo. Obvio. Pero me costó un montón. Está bueno eso que decís de la cosa segura, y lo llevo a quizás también la inseguridad, que allá me imagino que deben estar con las llaves puestas en el auto, las ventanillas bajas. Sí, bueno, no sé si siguen así, porque los tiempos van cambiando, digamos, y por ahí se renueva gente, ¿viste? Y por ahí no sé si con tanta seguridad, pero en esa época sí, en ese momento era así. Claro. Y si tendrías que hablarle a esa niña que estaba en su casa, en su pueblo natal, ¿qué le dirías ya con todo el tiempo que transcurrió y con todo lo vivido? Uy, la abrazaría, la abrazo muy fuerte. Yo soy una fiel creyente de que esa niña sigue viviendo en mí. Cada uno de los niños que fuimos sigue muy latente viviendo en nosotros. Así que yo la abrazo, le hablo cada tanto, le agradezco mucho. Le pido mucho perdón también por las veces que no la supe cuidar como hubiera debido cuidarla, pero que a partir de ahora confíe, a partir de ahora está en muy buenas manos. ¿Y qué te gustaría que te pase de aquí en adelante? Bueno, que todo me salga bien. Quiero que todo me salga bien de acá en adelante. Estoy haciendo todo lo posible.
por supuesto que siempre hay un margen, ¿no?, para el error, y de eso se aprende también. Así que en definitiva está bien, es un aprendizaje, pero quiero que todo salga bien. Para cerrar siempre nos despedimos con alguna canción. ¿Con qué canción te gustaría despedirte de este programa que te lo dedicamos a vos? Ay, qué hermoso. Bueno, me voy a despedir con una canción para que cada uno de ustedes se la lleve en su corazón y la cante fuerte a los gritos en el baño cuando se bañan. Creo en mí. Me encanta, creo en mí. Gracias, Vivi, gracias por venir, ¿eh? Por favor, un placer. Gracias por estar al otro lado, nos encontramos la semana que viene. Luego.